Y ahora es el turno de nuestro tercer exponente, quien es profesor de Artes Visuales y Tecnología. Nació en la ciudad de Concepción, en donde crea la agrupación CEIFAC en el año 2007. En el año 2011 se traslada a la ciudad de Antofagasta, donde continúa la investigación de campo. Él es uno de los investigadores de campo quizás que mayores felicitaciones siempre se lleva, porque es un tipo muy constante en la investigación, en la investigación en terreno, dirigiéndose a los lugares. Así que él es quien ha estado dirigiendo la agrupación CEIFAC Antofagasta con varias investigaciones, con muchos casos muy interesantes. Nos ha sorprendido constantemente nuestro invitado. Él es nada menos que don Eliseo Ibaca, a quien dejamos acá en el escenario virtual acá de la sexta conferencia de CEIFAC Temuco. Adelante, Eliseo, que ya veo que compartiste pantalla, así que adelante. No, a ver, ve el audio, Eliseo, no sé si estarás bloqueado. O sea, tienes que destiquear. El audio no te escucho yo, al menos. ¿Eliseo? No te escucho. Ahora se escucha. Ahora se escucha. Ya, Perfecto. ok. Adelante. Ya. ¿Me avisa si estamos compartiendo pantalla? Estaba recién compartiendo pantalla, ahora saliste. Ya. Ok. Igual acá me dice usted está viendo la pantalla, Eliseo. Pero te veo a ti en este momento. Ya, bueno, Salvo que tengas la pantalla el Zoom, te estoy viendo porque te ves más grande, así que probablemente estamos viendo tu pantalla del computador. Se me ocurre. ya. ¿Sí? Ya, bueno, antes que nada, bueno, felicito ahí a todo el equipo técnico que está detrás de esta actividad, a Wilson, a Andrea también que estuvo trabajando ahí. Bueno, a ti, a Beto y a todo el equipo de CEIFAC Temuco, ¿ya? Y gracias por la oportunidad de darme la oportunidad de estar acá presente también. ¿Se está viendo ahora? ¿Ahora se ve? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Eliseo, no Bien. vemos tu pantalla. Espérate, algo está pasando con esto. Sal de compartir pantalla y vuelve a entrar, a ver si por ahí. Ya. ¿Ahora sí? Claro, acá me indica que tú estás compartiendo pantalla, pero no sé por qué. A ver, espérate. ¿Se ve? Ya, ahora está mi pantalla, voy a dejar. Ahora vuelve a entrar Ya. Eliseo a compartir Ok. pantalla. Ahí sí, Ahora perfecto. sí. Ya. Ok, ok. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, Ya, perfecto. ahora Vamos a perfecto. comenzar rapidito entonces. Bueno, Adelante. yo en esta oportunidad voy a hablar de un tema bastante controversial, un tema bastante polémico también y que el último tiempo igual ha dado que hablar, ¿ya? Porque volvieron las matanzas de animales. Tenemos un caso del año pasado que ocurrió en Codegua, la región de O'Higgins, a comienzo de año también acá en Colchane, al interior, ¿cierto?, de Iquique, y últimamente en Putaendo también ocurrieron estos sucesos. Bueno, yo represento a la agrupación CEIFAC de Antofagasta y también estoy representando a Concepción, ya que durante los veranos me dedico a investigar allá y estar con los amigos de Conce. Ahí está el canal Odisea del Misterio, donde yo estoy subiendo material y estoy respaldando también todos estos relatos que han surgido.
Bueno, vamos a una pequeña introducción ya sobre el tema de este mítico cierto ser, pero más que hablar del mítico ser, vamos a empezar a hablar un poquito de los casos que han sido documentados ya en la prensa local. Tenemos en el año 93, en la ciudad de Concepción, se encontraron un total de 13 cerdos que estaban totalmente muertos, ya, pero que curiosamente le habían sacado, digamos, el corazón y las vísceras también, ya un caso bastante extraño en esa época. Luego tenemos en el año 95, en el zoológico de Quilpué, donde se encontraron 11 pudúes que estaban totalmente muertos, ya, y 3 que estaban en estado agónico, que posteriormente igual murieron, los cuales tenían 2 piquetes también en el cuello y no tenían tampoco sangre, ¿ya? O sea, le habían drenado, digamos, la sangre. Posteriormente, en el año 96, hubo una oleada de extrañas muertes de gallina, ¿ya? En distintas localidades de la sexta y de la séptima región. Esto fue bastante, en esa época se le dio bastante repercusión, ya que un año anterior, en el año ya 95, ya en Puerto Rico ya se estaba empezando a hablar del chupacabra. Entonces, desde el año 96, como que empezó el boom, digamos, de estos sucesos, se le empezó a dar una mayor importancia. Finalmente nos saltamos al año 2000, donde ya acá, esto ya es bastante histórico, una gran oleada también de extrañas muertes que ocurrieron en la región de Antofagasta. Tenemos reportes de casos en Tocopilla, en Mejillones, en Calama, en San Pedro de Atacama, en Sierra Gorda y en Baquedano, por decir algunas ciudades, digamos, y localidades de la segunda región, donde ocurrieron estas extrañas muertes de animales, más de un centenar de muertes de ovejas, de corderos, de conejos, gallinas, pavos, incluso perros y gatos también. Eh, Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo, por ejemplo en Calama, no era como hoy, en ese tiempo había mucho parcelero, había menos iluminación en las calles, la geografía, bueno, no había tanto habitante como ahora, entonces había mucha gente que se dedicaba también a criar animales, ¿ya? Acá yo tengo una primera imagen de nuestro archivo que muestra un gato que fue traído de la ciudad de María Elena, el cual fue revisado por un veterinario. Esta imagen, este caso lo investigó la agrupación Secorraex de Antofagasta en aquel tiempo, y lo curioso de todo esto, que el gato no presentaba ningún estado de rigor mortis, o sea, no se encontraba, digamos, con los músculos tiesos. Cuando uno encuentra un animal, ¿cierto? Que el animal encuentra, no. Durante varios días el animal estuvo así, en un estado laxo, relajado, ¿ya? Y con una herida circular, como si hubiera sido cortada con un láser, y tampoco presentaba sangre en el interior. ¿Ya? Este fue uno de los casos que investigó la agrupación Secorrex. Casos como esos se repitieron durante todo el año 2000 y también en menor cantidad en el año 2001 y 2003. Animales que aparecían así, como esta imagen, con esa herida, ¿cierto? Que como que le desgarran la piel, le abren la piel, y luego, ¿cierto? Aparecía con 2 piquetes, a veces 1, 2 o 3 piquetes, digamos, en el cuerpo, y donde le succionaban sangre y también donde le succionaban algunos órganos internos, ¿ya? No solamente sangre, sino que acá se trata de algo mucho peor todavía. En ocasiones también se encontraba una sustancia viscosa alrededor de la víctima, y lo más curioso de todo es que no se encontraba sangre en el lugar, ¿ya? También los animales se encontraban completos. Ahí se descarta, digamos, la hipótesis de que haya sido un puma o un depredador de acá de la zona, o perro salvaje. Bueno, ¿qué causaba la muerte de estos animales? Aquí entramos en el tema de la hipótesis. ¿Ya? Vamos a, nos vamos a enfocar en una principalmente, pero igual los vamos a nombrar. Se dijo que eran rituales satánicos porque muchas veces estos animales eran colocados en orden o generando algunas formas geométricas. ¿Ya? La verdad es que esa hipótesis no es muy contundente. Luego se dijo también que fueron perros salvajes o depredadores locales como un zorro, como el puma también. Lo que pasa es que acá en Antofagasta y en el norte de Chile toda la vida han existido perros salvajes.
¿ya? Y si fueran perros salvajes, estaríamos presenciando este tipo de ataques todos los meses, ¿ya? Lo otro que un perro salvaje lo que hace es comer la carne, si bien también se alimentan de la sangre, ¿cierto? Cuando tienen sed, pero el perro te desgarra la piel, ¿ya? O te pesca la presa, te la entierra. Esos son los comportamientos de un perro. Lo otro que en muchos de estos casos no se encontraban huellas. Entonces eso como que pierde un poquito de fuerza la hipótesis de los perros salvajes. También algunos especularon de que se trató de ovnis, que los ovnis eran los que estaban detrás de este suceso, pero la verdad es que no hay ningún registro donde muestre o relaciones directas, digamos, con algún fenómeno aéreo anómalo. También se habló, y esta hipótesis en la que hasta el día de hoy se habla mucho de que este fue un experimento de la NASA, un experimento militar con el propósito de poder experimentar cómo un ser puede, digamos, sobrevivir en un espacio hostil. ¿Para qué? Para poder, digamos, enviarlo a algún planeta, porque si nosotros, la gente que conoce el norte de Chile, por ejemplo San Pedro de Atacama o acá al interior de Antofagasta, hay lugares que son exactamente lo que es geográficamente muy similares a lo que puede ser una superficie marciana, ¿ya? Entonces se especuló de que quizás se están haciendo algunas pruebas de cómo un animal puede sobrevivir, digamos, en nuestros terrenos. Hay mucho testigo que vio en esa fecha, digamos, eh, aviones, vehículos también blindados, algunos que vieron también el logo de la NASA, pero la verdad es que el norte de Chile siempre ha sido visitado por la NASA. Recordemos que acá tenemos uno de los mayores observatorios de Chile, que es en el Paranal, ¿cierto? En los BLT. Tenemos también hacia el interior de San Pedro de Atacama lo que es el proyecto ALMA, y hay muchas pruebas de la NASA que se han hecho acá en el norte de Chile, ¿ya? Todos estos robots que hoy han enviado a Marte, por ejemplo. Entonces, no siempre, digamos, está la visita de la NASA. De que quizás tuvieran algún tipo de interés en lo que estaba ocurriendo acá, es posible, ¿ya? Pero bueno, y la última hipótesis, la que vamos a tratar ahora, es de que pudo haber sido un ser sobrenatural de otra dimensión, ¿ya? Suena bastante fantasioso, pero en realidad, cuando empecemos a revisar las pruebas, nos vamos a dar cuenta que este tema de la muerte de animales tiene mucho de sobrenatural. En esa hipótesis nos vamos a enfocar. Bueno, ¿cuándo nace el mito del chupacabra? Esto, cierto, nace en el año 95 en Puerto Rico, cuando una gran cantidad de cabras se empezaron a encontrar muertas y, cierto, con los típicos piquetes a la altura del cuello, y muertas, cierto, y no tenían sangre. De ahí apareció, cierto, el mítico chupacabra. Aparte que muchos testigos aseguraron haber visto a este ser que aparece acá en la imagen, con una apariencia más parecida con lo que es un dinosaurio, lo que es un reptil, ¿ya? Con garras, con los ojos rojos y con estas especies de escamas o puntas, digamos, en la espalda, ¿ya? De ahí surge, digamos, el mito del chupacabra. Pero nos vamos a enfocar a lo que pasó en Antofagasta, ya en el norte de Chile, principalmente en Calama. Bueno, en aquel tiempo uno de los grandes investigadores fue Jaime Ferrer, quien él tenía una agrupación que se llamaba Calama UFO Center. Él era un microempresario, pero que se dedicaba a investigar todo este tema de los fenómenos paranormales, el fenómeno ovni, y en mayor medida lo que es el tema, digamos, del chupacabra. ¿Se escucha bien? Perfecto, Sí. Eliseo, Ya, se escucha ya. perfecto. Ok, bueno, el investigador Jaime Ferrer, él investigó por más de 7 años estas extrañas muertes, más de 5.000 entrevistas, ¿ya? Y para él se trataba de un ser bastante extraño, al cual llamó Depreda Sangre, ¿ya? Él fue, digamos, el que bautizó este ser por Depreda Sangre, ya no habló de chupacabra, porque no tiene sentido en realidad. Bueno, yo me voy a basar en base en las investigaciones que hizo él, porque es muy importante, digamos, el trabajo que hizo Jaime Ferrer, el cual en aquel tiempo no fue muy reconocido, porque obviamente, como es de región, en realidad quizá no tuvo mucha masificación a nivel nacional.
Pero acá en el norte de Chile vinieron muchos investigadores, lo conocieron también a Jaime Ferrer. Recuerdo que vino Raúl Núñez, ¿cierto? Eh, a investigar también el tema del chupacabra. Bueno, según los testigos, esta era la descripción del ser que se veía acá en el norte de Chile. Estos son dibujos que realizaron algunos testigos y que le entregaban, digamos, a Jaime Ferrer. Si se fijan, en un ser bípedo, pero que también en ocasiones también se podía trasladar en 4 patas. Y lo curioso es el pie, la pata, digamos, que tiene cierto 4 dedos y un dedo atrás, cierto, como en el espolón, ¿ya? Lo típico, cierto, que era un ser que tenía los ojos grandes, cierto, ojos rojos, bien brillantes, y acá en el norte de Chile lo describían con un ser peludo, que tenía pelo, ¿ya? Daba grandes brincos y también podía levitar. Hay una fotografía que aparece también acá de un amigo también que me envió, donde esta fotografía fue bastante polémica en su tiempo también. Cuenta la historia de que una pareja, ¿cierto?, se encontraba afuera de Calama y se toparon con este ser, y ahí aprovecharon y tomaron una fotografía. Estamos hablando del año 2000, ¿ya? Pero algunos investigadores dicen que lo que es la pata, digamos, del ser coincide mucho con los testigos, con otros relatos también. ¿Ah? Y la forma que tiene la pata también, que es como una pata de conejo, coincide. También se dijo en el norte de que algunos vecinos reportaban en sus cocinas, sobre todo, la aparición de estos ojos rojos que lo estaban como vigilando. ¿Ya? Eso es muy común también. Y bueno, ahora vamos a hablar del caso Baquedano, profundizando un poquito. Este caso, el que yo estoy estudiando en profundidad desde hace mucho tiempo ya. Esto ocurrió también en mayo, ¿cierto? En el año 2000. Todo empezó cuando empezaron a encontrar estos parceleros conejos muertos, gallinas muertas, incluso perros muertos, ¿ya? Y que no tenían rastros de sangre. Acá hay una imagen que me entregó la agrupación Secorraex, donde se ve un parcelero que tenía un criadero de conejos, y él estaba contando su historia de cómo estos conejos aparecieron, ¿cierto?, totalmente drenados, le habían drenado la sangre. ¿Ah? A raíz de eso fue que los vecinos de Baquedano, bueno, Baquedano es una pequeña localidad, en ese tiempo era pequeña, que se ubica saliendo de Antofagasta, ¿cierto?, hacia Calama, ¿ya? Entre Antofagasta y Calama se encuentra, ¿cierto?, Baquedano, en pleno desierto, un lugar bastante árido, ¿ya? Y bueno, ¿qué hicieron los vecinos de Baquedano? Se empezaron a organizar, porque en realidad la policía local, carabinero en ese tiempo, no tenía respuesta para lo que estaba pasando, ¿ya? Y se empezaron a organizar entre vecinos, y lo que hacían ellos era, en este árbol que está acá en la imagen, ¿ya?, empezaron a colgar bolsitas con sangre, para llamar la atención, digamos, de este ser. La principal familia que empezó, digamos, con este tema de dejarles carnada fue la familia de la profesora Evelyn Esbri, ¿ya?, quien junto a su esposo, que también era profesor, tenían un restaurante, ¿cierto?, en Baquedano, que se llamaba El Rutero, un restaurante, ¿cierto?, donde los camioneros pasaban, ¿cierto?, en ruta, y era muy famoso ese restaurante. Y ellos empezaron a dejar, digamos, sangre, porque ellos manejaban carne, en bolsitas, digamos, y se las dejaban colgaditas ahí arriba de los árboles, ¿ya? Como esta imagen que tengo acá. Le dejaban bolsitas de sangre. Lo curioso de todo es que estas bolsas desaparecían. A los días después no aparecían. Alguien se llevaba la sangre, las bolsitas con sangre, pero en ningún momento lograron ver al ser. Era muy esquivo, era muy esquivo. Hay que recordar igual que en ese tiempo muchos vecinos también observaron la presencia de no solamente uno, sino que de varios seres, ¿ya? Hay un relato también que cuenta que en una oportunidad vieron un ser grande con otro más pequeño, y como que el grande era como el jefe de ellos. ¿Ah? Y eran así, eran seres pequeños, otros más grandes, con pelo y los ojos rojos, y daban grandes saltos. A raíz de eso, fue en un momento que ocurrió un hecho, una experiencia aterradora, ya a la señora Evelyn Esbri, recordemos que la dueña, digamos, del Rutero,
ella cuenta que a las 6 de la mañana, ¿cierto? Ella tenía su casa detrás del restaurante. Escuchó fuertes ruidos y al salir, digamos, de su casa, ellos tenían el baño afuera. Tenían el baño afuera de la casa. Fue al baño y empezó a sentir ruido en la parte de atrás de la casa y fue hacia atrás y en una de esas dice que siente algo como que se le posa en la espalda. ¿Ya? Ella salta repentinamente y se encuentra, digamos, con una criatura y ella se desmaya. Posteriormente, el esposo la encuentra con su pijama roto y con rasguños también en la espalda y en las manos. Bueno, el esposo la encuentra, digamos, y se la llevan, ¿cierto?, al hospital, a un hospital, ¿cierto?, acá en Antofagasta. Ella obviamente que estaba en estado de shock por lo que vivió. Le encontraron, ¿cierto?, el pijama roto, con rasguños en su espalda, en su mano y cerca del cuello. ¿Ya? Ella observó un ser, pero lo más curioso de todo esto, y esto es lo curioso, lo extraño, digamos, del suceso, de que ella después, cuando entra en razón, dice que el ser se comunicó de manera telepática con ella. Le dijo, quédate tranquila, no te voy a matar, no te voy a hacer nada, no corras. ¿Ya? Eso fue lo más curioso, digamos, de este caso. Y hay un par de casos también donde también este ser se comunicó de manera telepática, digamos, con la persona. ¿Ya? Posteriormente, ¿cierto? Se entregaron, digamos, la ropa a la universidad, ¿cierto? Acá en Antofagasta, pero nunca llegó ningún resultado. Y eso es lo más extraño de todo esto. Acá tenemos una imagen también, junto el grupo Secorraex, que está junto a un paramédico, el señor Rodolfo González, quien también fue testigo de este ataque, y según lo que él cuenta, los rasguños que tuvo la señora Evelyn desaparecieron al cabo de unos pocos días. Eso es lo más extraño del tema, que los rasguños desaparecieron, no fue como una herida normal, ¿ya? Y no hubo ninguna explicación para esto. Ahí está la imagen de la señora Evelyn junto a un vecino también, contando, digamos, la experiencia. Ahí se pueden dar cuenta más o menos cómo el lugar, ahí no hay mucha vegetación y la que hay es bastante seca, ¿ya? Cielos totalmente despejados de noche y un lugar bastante seco. Acá hay un dibujo que hizo la señora Evelyn, si se fijan, coincide en el tema del pelo y en el tema también de los ojos. Lo que sí, ella lo describió que en algún momento se podía parar en 4 patas. ¿Ya? Este es como el dibujo que hizo la señora Evelyn. Acá la agrupación Secorraex en el lugar, buscando algún tipo de huella, junto al paramédico Rodolfo González. Y otro hecho que sucedió también en ese momento, ya, fue que hay un relato también de 2 trabajadores de Baquedano que se encontraron con este ser. Recordemos que estos seres, porque no era no solamente uno, ya se estaban viendo durante varios días por el lugar. ¿Qué pasa? Que en Baquedano hay una vieja estación y ahí 2 trabajadores del ferrocarril pudieron observar un ser y lo persiguieron, ¿ya? Y lograron encontrar estos pelos que están acá en la fotografía, los cuales fueron revisados, digamos, por un veterinario, el señor Ariel Cortés, quien su apreciación personal no correspondían a ningún tipo de perro ni tampoco de gato. Estos pelos fueron enviados a una universidad por el ufólogo Jaime Rodríguez, que es un investigador muy cercano a la agrupación Secorraex, y la verdad es que nunca tuvieron resultados, porque nunca le llegaron respuestas de lo que está de los pelos. Eso es lo más raro de todo. Lo bueno que ellos rescataron algunos pelitos, y estos pelitos, si ustedes se fijan, yo los tengo en mi poder. Ahí está la imagen, ¿cierto? Son pelos que son muy delgados, son muy finitos. Voy a prender la luz. No son gruesos como los típicos pelos que puede tener un perro, ¿ya? Se parecen mucho, por ejemplo, a una persona que tuviera, digamos, el pelo delgadito, fino. Y bueno, tengo también un testimonio de la hija, digamos, de la señora Evelyn, que en ella hace poco, bueno, yo vengo hace mucho tiempo contactándola igual, y ella me dio un pequeño testimonio de lo que le pasó en aquel tiempo. Esperemos que se pueda escuchar.
¿Me confirmas, Beto, si se escucha? Ya ahora sí, pues yo en ese tiempo tenía 19 años. Ah, ¿se escucha? 19 años cuando empecé a ¿Ah? vivir esta experiencia traumática, pero fue netamente porque nosotros al tener restaurante, nosotros escuchábamos de toda la gente que llegaba a cenar ahí que veían a este animal raro, po. Veían a este animal chupacabras y cuando empezamos a como a experimentar cosas diferentes fue cuando atacó al guardia de Minsal, me acuerdo, que está muy cerca de ahí de donde nosotros estábamos, Minsal, en donde iban todos los camiones. Y mi papá me dice, a mí me plantea la idea de empezar a cebar a este bicho, a este monstruo, a este animal. Entonces, cada vez que íbamos sacando las carnes, ponte tú las comidas, íbamos juntando toda esa sangre en otra bolsita. Y en la noche, cada vez que cerrábamos el restaurante, colgábamos esas bolsas de sangre en un árbol. Y al otro día las bolsas de sangre no estaban y el árbol estaba lleno de baba, una baba así asquerosa y muy grande, que no era ni de perros, ni de gatos, ni no. Entonces ahí nos dimos cuenta que realmente esto existía, po. Y empezamos a ver muchas pisadas, bueno, atrás en donde nosotros vivíamos, las piezas estaban construidas atrás del restaurante, en un sector donde había mucha chusca. Ya esta tierra suelta, que obviamente uno pisa y como que se hunde, como azúcar flor, ¿cachai? La chusca es una tierra muy blandita. Entonces este animal, este bichito, cuando pasaba por encima de ese terreno, obviamente quedaban las patas marcadas. Y ahí nosotros obviamente ya supimos que no era algo normal por las marcas, que eran unas patas gigantes y unas patas más chicas que dentro de los chicos eran enormes también. Y ahí nos dimos cuenta de que sí efectivamente existía este bichito que le ponen chupacabras, en realidad. Y ahí, sí, como el chupacabras y aparece y se chupa la sangre de sí de los animales. Entonces, mi experiencia al ver al bichito, sí, lo vimos. Yo creo que una de las especies pequeñas, no de los grandes, que saltó desde el techo del auto de mi abuelo en ese entonces al techo del restaurante. Y los dos lo vimos clarísimo, ¿ya? Y en realidad que era muy extraño el bichito porque sí da saltos muy largos, es como que tuviese un resorte en las patas. Y parece muchísimo una gárgola, pero con una cara horrible. Y era chiquitito, entonces lo que nosotros vimos era pequeño, no era el de los grandotes. Ya, la experiencia fue súper traumática porque el bicho se le trepó en la espalda a mi mamá. Ya, y obviamente mi madre darse vuelta y obviamente encontrarse con el monstruo de frente, de cara a cara, eh, se desmaya. Y el bichito, en el rato que se le tiró a la espalda a ella, le rasguñó la espalda, muy feo. Todo ese material se lo dividieron, no mandaron análisis, nunca nos avisaron. A mi mamá incluso hasta la trataron de loca. Ya, este reportaje que tú ves es de Animal Planet. Ellos nos buscaron a nosotros para contar nuestra versión y ahí mis papás cuentan todo lo que realmente apareció y todo lo que vimos. Ya, cuando tú me preguntas si es que llegaron personas ahí para vigilar, así onda Men in Black, sí, sí llegaron. Llegaron dos autos completamente polarizados, pusieron cámaras todas las noches en nuestro restaurante, ya hubieron unos días incluso que no pudimos trabajar y así todo el bichito jamás apareció. Entonces para mí es un bicho que piensa o que observa, cacha todo lo que está pasando y no se expone pues, para que no lo atrapen. Es inteligente. Entonces, sí estuvimos rodeados por gente que yo creo que sabía mucho más que nosotros y querían seguir investigando. Conocimos a hartas personas también de la televisión acá chilena, que son los que están encargados totalmente de la parte extrasensorial y todo esto. Y también ellos consideran que es un caso bastante digno de estudios y de análisis, porque no es un animal cualquiera. O sea, imagínate que todos los animales que en ese tiempo nos mató a todos los animales que teníamos nosotros, hasta mi perra, y a todos los animales de nuestro vecino, que tenía gallinas, tenía chancho, le chupó la sangre a todos. Entonces es un vampiro que yo creo que le saca la sangre a los animales para no comerse a la gente. Entonces piensa, ¿entiendes? Porque tuvo la posibilidad de haberle sacado toda la sangre a mi mamá, que era súper poca, considerando que somos seres humanos, y obviamente que eso no lo realiza, sino que mata a los animales. Ya. Bueno, ahí estaba el testimonio de la hija, digamos, de la señora Evelyn,
Bueno, testimonios como esto tengo varios, ¿ya? Tengo varios testimonios que hablan sobre estos seres. Acá obviamente ella se topó con algo que no era un perro, que no era un puma, y los saltos, ese tema de los saltos, cómo un ser puede, cómo un perro de repente podría llegar arriba de un árbol a sacar una bolsa de sangre, imposible. ¿Ya? Y bueno, está el testimonio de la señora Evelyn, que fue analizado por paramédicos, por veterinarios, ¿ya? Hay testigos detrás. Que, buscando algunas explicaciones, ¿qué es lo que sería el depredasangre? Un ser temido y adorado. Si nosotros nos ponemos a analizar y a estudiar, digamos, las culturas precolombinas, encontramos muchos dioses. Por ejemplo, acá tengo una imagen de Traloj, que era el dios de la lluvia, del otro el decapitador de la cultura mochica. Al centro acá tengo una estatuilla de una cultura acá del norte de Chile, cerca de María Elena, la cultura, o sea, el sector se llamaba Chacance, donde también se realizaban sacrificios humanos a estos seres, digamos, que tenían apariencia, digamos, entre reptil, entre demonio, ¿ya? Acá abajo también tengo una pintura también de estos pueblos precolombinos, donde se observan seres, ¿cierto?, que son mitad hombre, mitad felino, mitad pájaro, que siempre está presente el tema de la sangre, el tema del ritual, ¿ya? Y muchos de estos seres son venerados y también son, digamos, adorados por algunas culturas. Acá en el norte de Chile tenemos el tema de la tirana, ¿cierto? Las diabladas, ¿ya? Siempre está presente, digamos, esa imagen de estos seres. También nosotros, si vamos al sur de Chile, en la cultura mapuche, está, ¿cierto?, el famoso piuchén, que en mapudungún significa secar a la gente. Fíjense el significado, digamos, del piuchén. Se representa como una especie de culebra con brazos y con alas parecidas a un murciélago, y que también se alimentaría, ¿cierto?, de animales domésticos, ¿ya? Es un dato curioso que los animales que son atacados siempre son animales que están en parcelas, que están en granjas, ¿ya? No son, por ejemplo, animales que están asilvestrados, en la montaña, no, siempre ataca animales que están, digamos, en corrales. De ahí que muchos dicen que en realidad ellos lo que buscan es generar también este miedo en la población. Tenemos en el norte de Chile, la cultura aymara hablaba de varios seres también sobrenaturales, como el Umpillay, que era un ser, ¿cierto?, que aparecía de noche y también mutilaba, no solamente le drenaba la sangre, sino que también mutilaba, digamos, a ciertos animales de la zona andina. Les sacaba el corazón, se alimentaba de las vísceras, ¿ya? Entonces son seres que de alguna forma siempre están presentes en las tradiciones, en las leyendas también locales de acá de Chile. Y en la tradición también del campo, nosotros tenemos el culebrón, que es otro ser, digamos, que tiene mucha apariencia, digamos, el piuchén. Es como una culebra, ¿cierto?, con brazos, que también se alimenta de sangre. Y aquí les voy a dejar un testimonio que también me compartieron sobre un suceso que ocurrió hace mucho tiempo atrás, donde un grupo de gallinas quedó prácticamente sin una gota de sangre. Me equivoqué. Vamos de nuevo. No puedo subir el volumen. El lugar de Palomares, más viendo para la Agua La Gloria, pero más acá era el Fundo Las Ulloas, estaba por ahí. Mira, esto pasó yo he tenido unos 9 años. Fue por ahí por el tiempo de otoño-invierno, una cosa así, que mi abuelita tuvo que matar una gallinita porque la gallina andaba como ahí para los lados, como así cuando antiguamente les enfermaban del achaque. Entonces mi abuela dijo que había que matarla antes que muriera para poder comerla. Entonces, porque en ese tiempo mi mamá igual se había operado, entonces iba a llegar a la casa y necesitaba un caldito. Y mi abuela al pelar la gallina, la mató y estaba pelando la gallina y en la parte de la espina dorsal de la gallina tenía 2 colmillos, y la gallina no tenía casi nada de sangre.
Entonces mi papá, donde vivíamos nosotros, era como a pie de un cerro. Había un bosque súper oscuro que nunca nos metíamos para ese lado nosotros, pero mi papá, según decía que eso puede ser un tipo de culebrón, que se metía al gallinero, no sé a qué hora, o estaba ahí el gallinero y en las noches le chupaba la sangre. En ese tiempo he sido, eh, ¿cuánto se llama? La gallina, eran como, mi mamá tenía como en ese tiempo 100 gallinas. Y las que murieron fueron varias que empezaron a morir, pues, o sea, y mi mamá no se las comía, la enterraba nomás. Y esa vez, como te cuento, mi abuela, Ya. Bueno, ahí está otro relato entonces de este culebrón. Si se fijan, no es un ser que está presente en la actualidad, si no estamos hablando de mucho tiempo atrás, que ya se estaban registrando casos de animales que aparecían sin sangre. Seres interdimensionales, ¿ya? Al final todo como que apunta a esto, ¿ya? Algunos investigadores como Jaime Ferrer, quien por más de 7 años investigó estos casos de muerte de animales, él al final llegó a la conclusión de que la aparición de estos depredasangre pudo haber sido, digamos, inducida por calendarios esotéricos y rituales capaces de abrir portales. ¿Ya? Acá hay una foto a la mano, acá a la derecha de un sector del norte de Chile que se llama Pampa Ancha. Presencias tutelares se llaman estas formaciones de piedra, que es algunos esotéricos dicen que están de alguna forma haciendo un equilibrio, digamos, de la realidad, y que si tú, por ejemplo, pescas una piedra y la sacas de un lugar, que generas, digamos, que se abran ciertos portales, ¿ya? Hay un tema bien esotérico detrás. Y curiosamente en esas fechas también empezaron a ocurrir estos casos de que la gente que iba por la carretera se topaba con unos seres muy similares a dinosaurios que lo acompañaban, ¿ya? Que se cruzaban por la calle. Entonces, si nosotros pensamos, si existen seres en las culturas precolombinas, ya acá en la cultura aymara, en el sur de Chile, en el campo, ¿cierto? Te estaría tratando de un ser, digamos, que no corresponde, digamos, a una sola época, está presente en distintas épocas. Entonces ya podemos hablar de que existen, digamos, seres interdimensionales que de alguna forma, por alguna razón, se cruzan, digamos, y aparecen, digamos, en esta nueva realidad. Es un tema bastante complejo. Ahí Rodrigo Fonsalía habló al comienzo igual un poquito de este tema. Bueno, el investigador Jaime Ferrer por más de 7 años investigó, ¿cierto?, estos ataques. Ya al final su conclusión fue que estas muertes de animales era producto, no era de un experimento de la NASA, tampoco de perros salvajes, sino que él habló de un ser, ¿cierto?, una especie de demonio sobrenatural, al cual llamó de sangre. Curiosamente, Jaime Ferrer, al igual que muchas personas que investigaron en su tiempo este caso, o que tuvieron, digamos, un encuentro, una cercanía, digamos, a estos animales muertos, ¿ya? Enfermaron en extrañas circunstancias. Hay casos, por ejemplo, de personas que le dio leucemia, ¿ya? O que fallecieron de cáncer. Al tener, digamos, contacto con estos animales, al no protegerse las manos, al respirar también estos olores que salían de los animales, se dice también que estos seres dejaban un fuerte olor en el lugar, ¿ya? Y que esos olores también te pueden generar una reacción bastante tóxica. Al final, Jaime Ferrer, lamentablemente, fallece muy joven, en el año 2017, producto de un extraño cáncer, donde él asegura que fue desarrollado producto de su cercanía con el caso, ¿ya? Sus últimas palabras dicen que la muerte de animales por mutilación, desangramiento o extirpación de los órganos continuará ocurriendo en forma indefinida cada cierto tiempo, según calendarios esotéricos, y continuarán apareciendo animales mutilados, ¿ya? Hay un tema digamos, esotérico detrás. Y los últimos casos que están ocurriendo acá en Chile, esto fue lo último que llegó, un caso que ocurrió en Putaendo, ya esta imagen me la enviaron también a mí, en donde se aparece esta huella, ¿cierto? A la parte izquierda, si se fijan, tiene ese espolón, tiene la típica almohadilla, digamos, los 4 dedos, y atrás tiene como otro dedito en la parte de atrás, que coincide mucho con la descripción, digamos, de este ser. No sé si recuerdan cuando le hablé de esta pata como de conejo. ¿Ya? Y yo subí en mi Facebook esta imagen, pero la subí por la mitad. Y muchos mencionaron que son de perros. También hablaron de que quizás pudo ser modificada. Bueno, acá está la imagen completa. Si se fijan, acá aparece la huella del perro, que es totalmente distinta, digamos, a estas huellas que se encontraron en Putaendo.
Son huellas mucho más pequeñas que las de un perro. Y lo otro que yo hablé con los testigos son personas de campo. En ningún momento ellos quieren lucrar con el tema, sino que al contrario, ellos perdieron animales y ellos están buscando respuestas. Bueno, reflexiones finales. Existen muchos patrones que se repiten, digamos, en esta extraña muerte, como lo son las heridas que les comenté, y la succión de sangre y también de órganos internos, ¿ya? Los ataques investigados no corresponden a perros salvajes, al menos los que yo he estudiado y los que estudió Jaime Ferrer y otros investigadores, ni tampoco depredadores locales como pumas, como quiques o como zorros. Así lo dictaminan varios veterinarios que han tenido cercanía con el caso. Hay mucho también PDI, agentes policiales que también han investigado los casos y ellos dicen que no se trata de nada conocido. Hay muchos investigadores como Alberto Urquiza, también Raúl Núñez, que han investigado en profundidad también este tema y tampoco coinciden de que se trata de perros salvajes. Y la hipótesis de un ser interdimensional es como la más interesante de abordar, ya que es posible encontrar relatos de este ser, como les dije yo, en culturas antiguas, que están distantes entre sí, y que también existen muchas aristas paranormales que rodean el tema, ¿ya? Como lo son, que muchos testigos aseguran que de repente el ser se materializa y desaparece de la nada. Hay algunos testigos de Calamas que también aseguran que este ser se vio levitar, ¿ya? Ataque de animales sin ninguna presencia de huellas, no dejan huellas. Y también, ¿cierto?, está el caso de las heridas en humanos que desaparecen en pocos días, y también la comunicación telepática, como el caso de la señora Evelyn, que vivió allá en Baquedano. Finalmente, cabe la posibilidad de que la variante de las descripciones, porque hay tanta variación en descripciones, puede ser que esto responde a una interpretación personal, digamos, que genera nuestro cerebro, ¿ya? La cual está sujeta a nuestra cultura, pero también, sobre todo, a nuestros miedos internos. No sé si recuerdan la película It, el payaso asesino, ya que era un ser, digamos, de otra dimensión, pero lo llamaban un ser extraterrestre, que cada cierto tiempo despertaba, ¿cierto? Y se alimentaba de los niños y también, formaba, digamos, la propia representación de los miedos de los niños, ¿ya? Esa es como una manera de ejemplificar este tema de la hipótesis de que posiblemente este ser o estos seres tengan mucho, digamos, la descripción tiene mucho con el cerebro, ¿cierto? Y la interpretación de la persona que lo ve, y sobre todo de los miedos internos. Bueno, esa ha sido toda mi charla. Agradezco a María Pilar García de la agrupación Secorraex por compartir todo el material, por compartir la fotografía. A don Alejandro José también, quien me dio muchos datos también sobre el caso del depredasangre, quien es autor del sitio web Paradigma, ¿ya? Donde él tiene una recopilación de varios casos que ocurrieron acá en el norte de Chile, y también él fue colaborador de Jaime Ferrer en sus últimos años. También agradezco a la hija de la señora Evelyn. Le voy a preguntar si puedo subir el audio públicamente, digamos. Gracias por acceder, digamos, a la entrevista del caso Baquedano. A Blanca León por su relato sobre el culebrón, al programa Encuentro Paranormal de Misterio por la difusión, y también al diario Putaendo Informa y a su director por la imagen de la huella y otros materiales que me están compartiendo. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar aquí. Perfecto, Eliseo, muy bien, sobre este interesante tema, este mítico animal que de pronto hace su aparición, para algunos chupacabras, para otros El misterio continúa, el misterio continúa. Tenemos más preguntas que respuestas. Exactamente, y a propósito de las preguntas, yo vi algunas por acá, a ver si las damos. Bueno, te felicitan mucho por la exposición. Gracias, disculpe por los problemas técnicos. Bueno, el video lo vamos a ver después. Pueden ver la entrevista completa de la señora Evelyn. Es un detalle. Mira, por acá había visto una pregunta que te hacían, que fue la primera que yo al menos leí. Dice Claudio Fernández: Liceo, ¿has analizado los pelos en la Universidad de Antofagasta? Ellos tienen un área de investigación biológica importante, o si has podido hacer en otro lugar. Mira, yo te comenté que estos pelos fueron en su momento enviados a la universidad por Jaime Rodríguez, el ufólogo ecuatoriano, que él es muy amigo de la agrupación Secorrex.
todos los años viajaba acá al norte. Él envió, digamos, estos pelos a la universidad, pero nunca recibió ninguna respuesta, ¿ya? Ahora, los que yo tengo, ahí posiblemente sí, me interesaría, digamos, que estos pelos sean analizados. Vamos a hacer el intento nuevamente, pero no se los voy a entregar todos, obviamente. Y obviamente si tenemos respuesta, la vamos a dar a conocer. Perfecto, perfecto. Por acá, Ufo Coquimbo, nuestro amigo el Pato. Un amigo de la época de los 90 que es camionero me contó una vez que vio al chupacabras. Cruzó la carretera saltando y golpeó el frigorífico del camión abollando una esquina, dejando un montón de pelos. Este amigo dice fue al amanecer y que pudo ver algo como un puma de color gris, bien peludo. Esto cerca de Calama. Sí, pues. Ahí te das cuenta que la descripción va cambiando de acuerdo al testigo, ¿eh? Pero al menos en el norte de Chile siempre coincide eso, que es un animal con mucho pelo. ¿Ya? Claro. Alejandro, acá también otro comentario. Dice acá un partidario de la teoría dimensional, Jacques Vallée, investigador estadounidense de origen francés, escribió uno de los libros pilares en esta hipótesis, su título Pasaporte Magonia, exactamente. Claro. Que nos indica una realidad paralela extradimensional caracterizada un nivel energético distinto al nuestro, exacto. Así es. Este tema, el de Predasangre, también encajaría, digamos, con este tipo de realidades alternas o meta-realidades. ¿Ya? Jacques Vallée, ese libro, claro. Y yo creo que últimamente todos los investigadores están, digamos, enfocados a esta hipótesis de la paraufología o seres, digamos, de otras dimensiones. ¿Ah? Excelente, muy bien Eliseo, la verdad es que bueno, dejamos algunos, como te digo, varios comentarios ahí que causó bastante interés Sí, tu conferencia, así que genial, y bueno, felicitarte y que siga adelante la investigación. muchas gracias. Estaríamos acá en contacto. Perfecto, muy bien, Sí. Eliseo Ibaca, director de la agrupación SafeFac Antofagasta. Así que lo dejamos ahí para que descanse y se vaya a buscar más chupacabras por ahí. Y seguimos nosotros. Los voy a dejar, a ver, vamos a compartir la pantalla porque los voy a dejar con un video mientras hacemos otra aquí, nos ponemos de acuerdo ya con los próximos exponentes. Los voy a dejar con un videito diseñado por el señor Wilson Chef. Y ahí va, si no me mata Wilson, si no lo... Y démosle. A ver, admitido, Paula. Ahí estamos admitiendo, gente.